Vamos ya mismo a comunicarnos con Roxana Mauricio, directora del área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Roxana, soy Néstor Zula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, Roxana, podemos profundizar el informe que es muy preocupante, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, este es un informe que venimos haciendo mensualmente desde la Facultad de Ciencias Económicas con los datos oficiales provenientes de la Secretaría de Trabajo, que marcan efectivamente en parte estos dos indicadores que mencionabas. Por un lado, la fuerte pérdida de empleo formal en relación de dependencia, sea el total del empleo en relación de dependencia formal o específicamente el que corresponde a las empresas del sector privado. En ambos casos se ve una caída muy fuerte en empleo. Fundamentalmente esto sucedió en el primer semestre del año pasado, pero que no revirtió desde mediados del año pasado hasta ahora, en donde hemos tenido leve crecimiento del empleo, pero que no, obviamente no compensa la fuerte caída de anteriormente, digamos, el primer semestre, o Mm, incluso pérdidas adicionales en los últimos meses, y por eso arroja este número tan significativo de alrededor de 200.000 puestos de trabajo menos mm. registrados en la seguridad social en relación a dependencia. Sí. Ahora, esto también agrega un condimento al debate sobre que todo es cuestión de estabilizar la inflación y de tener superávit, ¿sí? O por lo menos no tener déficit. Pero eso tiene sus costos. Esta cifra de 196.000 era demostración del costo que lleva adelante el ajuste. Yo diría que en realidad es un reflejo de la falta de dinamismo macroeconómico suficiente, digamos. O sea, uno podría Sí. decir un poco lo que mencionabas vos anteriormente, si uno lo mira desde el punto de vista macroeconómico, no hay duda que para generar nuevos puestos de trabajo tenemos que tener crecimiento económico suficiente, que en la micro eso implica que el dueño de una empresa requiera porque ve que están aumentando sus ventas, requiera mayor cantidad de trabajadores, y eso Sí, implica obviamente crecer y además crecer con certidumbre, porque acá no claro, estamos hablando de cualquier empleo, sino de empleo formal, y entonces se formal. requiere no solo que crezcamos, sino que se crezca con cierto grado de certidumbre para que ese Mm, empleador que está decidiendo si contrata o no más trabajadores tenga la certidumbre de cuánto es lo que va a vender el mes que viene y por lo tanto cuánto es la mano de obra que se requiere. Entonces, mm, sin duda, una pues tiene otros elementos, digamos, adicionales, pero una de la condición básica necesaria sí. para empezar a observar un proceso de crecimiento suficiente del empleo y del empleo formal, sin duda es crecimiento económico con estabilidad macroeconómica. Ahora, Roxana, no sé si este informe tiene, si está bien la palabra que voy a usar, tiene un analítico, o sea, tiene un sector por sector, porque sospecho, por ejemplo, que al parar la obra pública se han perdido un montón de puestos de trabajo en la construcción, ¿no? En el gremio de la Eh, construcción. ¿Esto Sin tiene un duda, sí. desglosado? Sí, efectivamente, presentamos Ah, los datos allí por rama de actividad y sí, claramente los dos grandes sectores que explican la mayor parte de esta caída neta del empleo en este periodo son construcción e industria, digamos, ¿no? Son claro, claramente los dos claro, sectores, primero porque perdieron en mucho empleo y segundo porque son justamente sectores con alta claro, demanda de trabajadores, entonces se explican junto con el comercio, pero sí. fundamentalmente estos dos sectores explican la mayor parte de la pérdida de empleo que estamos hablando. Claro. Estos 196.000 puestos de trabajo perdidos, ¿y están incluidos ahí los 50.000 empleados públicos que quedaron cesantes? Efectivamente, por eso decía Ah, anteriormente, son más o menos 120.000 puestos del sector privado, más los ah, 50.000 del sector público, más otro sí, sector que viene perdiendo permanentemente puestos de trabajo formales, son el sí. servicio en casas particulares, digamos, ¿no? Lo que uno llama servicio doméstico, que agrega todos los meses un poco más a la caída del empleo. Claro, porque además el que se queda sin trabajo rompe toda una cadena. Por ejemplo, si tenía una persona que ayudaba a limpiar en la casa, no la llama más, o le dice no sé cuándo te vuelvo a llamar. Al kiosquero Sí, le dice no sé cuándo vuelvo, al verdulero le dice dame media naranja". Es decir, repercute efecto dominó en toda la cadena de consumo, ¿no? sin duda, por eso que el mercado de trabajo es un mercado derivado de lo que pasa en la economía
Mm, en términos de bienes y servicios, y tiene un efecto multiplicador que puede ser positivo, es cuando las cosas van bien, o puede ser negativo, porque efectivamente quien reduce sus salarios o los lleva a cero porque perdió un puesto de trabajo, es menos demanda agregada de bienes y mm, servicios mañana, y eso entonces claro, tiene un efecto multiplicador negativo, porque quien vendía lo que antes compraba ese trabajador ya deja de sí, venderlo, y por lo tanto claro. seguramente requiera a su vez menos trabajadores. Roxana, ¿cuál es la tendencia? ¿Se puede marcar tendencia leyendo estos informes? Bueno, en realidad, justamente acá uno diría no necesariamente tendencia en el sentido de ver, digamos, todos los meses lo mismo, pero claramente está como esta caída muy fuerte en el primer semestre, y esta especie justamente de estancamiento, con leves subidas o leves bajadas del empleo desde mediados del año pasado hasta Mm, ahora. Sí hay una mm, tendencia decreciente fuerte en el salario mínimo, que era un indicador que también mencionabas, en donde el salario mínimo viene cayendo hace muchos años, desde un máximo allá por el 2010-2011, con mayor o menor intensidad, viene perdiendo poder de compra, o sea, el salario uh, mínimo en términos reales, si uno lo sí, considera desde el 2011 hasta ahora, perdió un 60%. Lo que pasa es que claro. 30% se perdió desde noviembre, diciembre del 2023 Mm, hasta ahora, ¿no? Y ahí sí hay una tendencia decreciente muy fuerte que ubica en términos de poder de compra el salario mínimo en valores similares a los que teníamos en los 90, comienzo mm. de los 2000, con lo cual es un retroceso muy fuerte. Ahora, Roxana, ustedes que son especialistas en este tipo de estudios, ¿puede ser que este camino, que a mí no me gusta, pero es el camino de ajuste, de achiquamiento del Estado, de que todo lo haga el privado, de que el Estado no participe más del crecimiento económico, del desarrollo económico, que no dé préstamos, que no intervenga en la producción, que no subsidie, que no ayude, como el Estado ausente? Puede ser que en un momento dé un fruto, ustedes que son economistas y estudian esto, y esto revierta la situación, empecemos a crecer, como dicen desde el gobierno que estamos creciendo. Yo creo que eso tiene dos puntos. Primero, que hay áreas, actividades, responsabilidades que el sector privado no va a tomar porque no le corresponden y son ineludibles para el Estado, digamos, ¿no? Es que por distintas razones económicas, políticas, sociales, hay un conjunto de actividades, por decirlo de alguna manera, que el sector privado no le corresponde, no lo van a tomar, y porque no es negocio, digamos, para el sector privado, y además porque es parte de las tareas, de las responsabilidades, de las obligaciones del Estado nacional y provincial, que no pueden ser trasladadas al sector privado, digamos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, claramente, digo, eso no va a pasar porque no hay motivos económicos para que suceda y que el sector privado tome ciertas actividades que le corresponden, por otro lado, al Estado. Y por otro lado, porque efectivamente en ese estado mínimo se pierden otras actividades que quizás no están como en la línea inicial de las actividades que debería hacer el Estado, pero que sin duda generan lo que uno llama bienes públicos, que es que efectivamente, o externalidades positivas, que son acciones que por parte del Estado terminan beneficiando sin duda al sector privado, y eso desencadena resultados económicos y laborales positivos. Por ejemplo, no sé, el fomento en el exterior de ciertas actividades, productos y servicios que puede vender la Argentina, digamos, que puede exportar. Por la Mm, escala y por los incentivos, es poco probable que una empresa individual vaya al exterior, o que pueda hacerlo, digamos, de manera exitosa, sobre todo una empresa de tamaño medio o pequeña, que mm, pueda salir al mundo sin apoyo estatal. Y efectivamente eso no es un regalo, digamos, sino que tiene un retorno social muy elevado, porque fomentando esa cadena de valor, fomentando ciertos sectores, genera un impacto positivo, por ejemplo, en la generación de empleo y de salarios, que también es redundando positivamente el sector privado. Entonces, eso no es un costo, sino claramente una inversión, o como la inversión en ciencia y tecnología, o la inversión en educación, o la inversión en salud. Todos mm, queremos que la población esté sana, entre otras mm, cosas, para que no nos contagien de ciertas enfermedades. Y eso es un retorno social, pero que parte de una acción pública, porque desde el lado privado eso no se lleva a cabo. Entonces, es muy difícil pensar, porque además no existe en el mundo un ejemplo así, ¿no? Que el Estado claro. se aleje de todas las actividades que sea exclusivamente del sector privado. No hay un ejemplo, digamos,
en el Sí, mundo que termine generando un efecto positivo en todas estas dimensiones que estamos mencionando. perfecto. Bueno, Roxana Mauricio, directora del área de empleo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de este informe que estuvimos analizando. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.